Y retomamos el contacto con Juan Pablo Labat y sus aportes para pensar un nuevo ciclo progresista, terminar con la reproducción intergeneracional de la pobreza, es lo que nos propone hoy, cómo es el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza y cómo se puede cortar ese ciclo. Juan Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días al equipo y a la audiencia. Casi nada el desafío de hoy, ¿eh? Sí, me queda la duda si podremos redondearlo, pero por lo menos presentar una primera idea del asunto, en especial porque muchas veces damos de suyo la existencia de un sector de la sociedad que vive bajo la línea de pobreza. Podemos decir, en realidad es una aproximación estadística a retratar una condición social que tiene un montón de peculiaridades y que tiene que ver con disfrutar menos de los logros de nuestra civilización, de vivir con carencias, de no lograr desarrollos óptimos en algunas dimensiones de la vida, porque en realidad la pobreza es eso, ¿no? A veces la representamos a partir de una línea de ingresos, pero es una representación pobre de la pobreza, vaya si bien el término, porque la pobreza se manifiesta en un montón de cosas, ¿no? Esencialmente tiene que ver con una calidad de vida y con la oportunidad de lograr una cierta felicidad, lo cual no correlaciona tanto muchas veces con los ingresos, sino con otro conjunto de problemas culturales y que la humanidad padece también en situaciones donde la pobreza monetaria no existe. Pero en general, cuando hablamos de pobreza, hablamos de la pobreza monetaria o en alguna expansión de ella, que puede ser una visión más multidimensional. A veces se introducen otro tipo de medidas estadísticas, como las necesidades básicas insatisfechas, las cuales realmente hay que discutirlas de tiempo en tiempo, porque la sociedad va generando nuevas necesidades, ¿verdad? Hace 15 años o 20 años nadie podría pensar que Internet, el acceso a Internet y a un buen Internet puede llegar a ser una necesidad básica insatisfecha. Creo que en el mundo de hoy debe ser prácticamente indiscutible que lo es. Claro. Y eso es una cosa que va cambiando de tiempo en tiempo y requiere un cierto acuerdo social. Pero existe un cierto acuerdo de que ello es así. El tema es que no solamente la pobreza se reproduce intergeneracionalmente, sino que lo que se reproduce es la condición social. También la no pobreza se reproduce intergeneracionalmente y en especial se reproduce intergeneracionalmente la riqueza. Dentro de las dos puntas de una sociedad, las que tienen mayor condición de posibilidad de reproducirse son los dos extremos. Es muy fácil que los hijos de los pobres y los extremadamente pobres sean extremadamente pobres, y es prácticamente imposible que los hijos de los ricos dejen de serlo. Eso es una condición que tienen nuestras sociedades de apariencia democrática amplia, pero en realidad bastante restringida desde el punto de vista de los derechos y de los accesos, ¿verdad? Nuestra democracia también es una democracia muy perfectible y una especie de embrión de sociedad integrada, la cual todos los días estamos discutiendo sus problemas, y ahora vos anunciabas el suicidio, en este caso de los policías, que es desmedido, pero existen muchos otros que constituyen la novedad de todos los días. Sí. Esta reproducción de la condición social, la transmisión de la condición social de padres a hijos, que se ve un poco menos en las clases medias, que tienen un poco más de movilidad, es algo muy difícil de medir. Es como una especie de conjetura científica, porque para corroborarlo se precisarían bases de datos de decenas de años que mostraran la trayectoria vital de las personas, y la humanidad, salvo en los países desarrollados, no ha generado esa posibilidad de medir todavía, aunque hoy vivimos en el apogeo de la generación de información, aunque no siempre la información que generamos es la información que precisamos para hacer ciencia, ¿verdad? Pero sí están probadas algunas cosas que son hechos bastante consolidados en las ciencias sociales. La primera definición, que no me canso de repetir, es que un niño es pobre cuando vive en un hogar pobre. Y cuando vive en un hogar pobre, todos los integrantes del hogar son pobres. Lo miramos como lo miramos, ¿no? Por lo tanto,
la pobreza del niño es la pobreza de sus padres, ¿verdad? En ese hogar pobre, cuando lo miramos por ingresos, pero eso correlaciona bastante con las otras formas de medición, el hogar es pobre porque hay insuficiencia de ingresos. O sea, los ingresos que llegan al hogar son pocos, y ahí empiezan uno de los primeros mitos sociales que hay que abordar en forma colateral, que es por qué los ingresos son bajos, ¿verdad? Y hace poquito se presentaba una investigación de un economista joven que mostraba que en realidad la población que es pobre y está al margen del mercado de trabajo, o sea que no trabaja ni busca trabajo, es ínfima. Es un hecho que hemos constatado quienes venimos en esto hace muchísimos años y que incluso lo hemos expuesto en varios espacios públicos, ¿no? Y hemos producido información al respecto mostrando de que los pobres no son pobres porque no trabajan, sino que porque trabajan en trabajos que pagan poco, ¿verdad? Pero además que el 70 o el 80% de los hogares incluso más pobres, el 70 o el 80% de los ingresos de esos hogares provienen también del mercado de trabajo y no de transferencias del Estado. Y eso es un tópico, un asunto importante a la hora de definir políticas públicas, porque cuando se quiere hacer políticas públicas que alivien la condición de pobreza, se tiene que entender que las transferencias monetarias que llegan a los hogares por los distintos medios no son suficientes o no compiten con lo que puede proveer un mercado de trabajo dinámico que genere buenos empleos, ¿verdad? Entonces, el problema de la condición de pobreza tiene que ver con la calidad del empleo. No hay un problema de no trabajo, hay un problema de no ingresos o de no acceso a ingresos suficientes. Y entonces ahora uno tiene que explicar, yendo para atrás, explicando el círculo. Vinimos que un niño pobre viene de un hogar pobre, y un hogar pobre es pobre porque los ingresos que llegan son bajos, y son bajos porque los ingresos del mercado de trabajo en ese hogar son bajos. ¿Y por qué son bajos entonces esos ingresos? Y es porque la condición de sus adultos no les permite acceder a mejores puestos de trabajo, y eso tiene dos condiciones. La primera es la baja formación de esas personas, los bajos logros educativos que no le permiten elegir y cambiar de trabajo o insertarse en actividades más dinámicas. Y la segunda es la experiencia, porque los ingresos del mercado de trabajo tienen que ver con esas dos cosas, con el tiempo que hace que estás trabajando en una cosa y las destrezas que has logrado, en especial en los oficios, ¿verdad? Y con la capacidad, la formación que tenés, que te da un piso de entrada al mercado de trabajo mucho mejor, ¿verdad? Y eso se correlaciona con la juventud, ¿verdad? Con el ingreso temprano, yo diría que antes de tiempo, al mercado de trabajo de los jóvenes, a veces adolescentes, ¿sí? Entonces agregamos otra condición a ese círculo de la pobreza, es que aquellos ingresos que veníamos explicando que eran insuficientes y que venían del mercado de trabajo, en general vienen asociados a un ingreso temprano, demasiado temprano, al mercado de trabajo, obviamente vinculado a una necesidad, ¿verdad? Y cuando seguimos yendo para atrás, encontramos que quienes entraron temprano al mercado de trabajo es porque también culminaron o truncaron sus trayectorias educativas demasiado temprano, ¿verdad? O sea que tenían o malos desempeños en el sistema educativo, o una necesidad familiar inminente que lo obligaba, y por eso dejaron de estudiar en su momento y entraron al mercado de trabajo. Y esa condición, ¿dónde se da? Se da en los hogares que tienen poco apoyo para el seguimiento educativo, y eso está muy correlacionado con el nivel educativo de los padres y las posibilidades de los padres, de esos jóvenes de los que estamos hablando ahora, que ya pasaron a la otra etapa. Estamos mirando el hogar de los padres, de ellos, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos este tipo de decisiones que además se ven vinculados en general a maternidades y paternidades tempranas, muchas veces maternidades solas, mujeres solas, ¿verdad? Que han tenido hijos en etapas tempranas. Y en este proceso de la decisión de tener hijos hay una polarización social gigantesca, todavía creciente. Si bien han bajado mucho la
la cantidad de hijos que nacen en la pobreza, porque ahí también hay un mito un poco viejo, de que los pobres tienen muchísimos hijos. Los pobres tenían muchos hijos en relación a los hijos que tienen las clases medias, que tienen muy pocos hijos, ¿verdad? Pero ya no los tienen tanto, pero sí los tienen a edades mucho más tempranas. Entonces ahí estamos viendo, en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy, que conviven alrededor de los 40 años una misma cohorte de mujeres en donde unas son madres ya y otras ya son abuelas. Unas recién son madres a los 40 años y otras ya son abuelas, ¿no? Y hay una polarización social significativa, y lo que está atrás de esto es un abandono temprano, una no culminación o malos resultados en el sistema educativo, un ingreso temprano al mercado de trabajo, una realización temprana de la formación de la pareja y de la tenencia de hijos, ¿no? Entonces seguimos con este círculo, ¿no? Es decir, una mala condición en el mercado de trabajo, un mal desempeño educativo, ¿no? Que muchas veces proviene de condiciones de la infancia, a veces vinculados a aspectos nutricionales, a veces de estimulación oportuna, ¿tá? Y en la adolescencia aparece una figura que ha sido tristemente célebre en la política pública, que son los niní, ¿verdad? Está más vinculado en especial a los varones, ¿no? Y muchas veces asociado con conductas disidentes, vinculadas al consumo y demás cuestiones, lo cual es una gran injusticia. La enorme mayoría de los niní que tenemos en nuestra sociedad, que en general son varones, son niños que abandonaron la educación en forma intermitente para conseguir ingresos para sus hogares. Hogares pobres que requieren complementos de ingresos y utilizan, no por decisión mal inspirada, sino por necesidad, el recurso de la fuerza de trabajo ocasional de los jóvenes, que hacen un par de changuitas en el año y con eso alcanza para abandonar el sistema educativo, que una vez que te fuiste al liceo no volvés a entrar, ¿verdad? Esa es la peripecia de muchísimos hogares pobres y de muchísimos varones jóvenes que abandonan la educación. Entonces, en esa secuencia tenemos una cosa que se encadena, ¿verdad? Niños que no nacen en las mejores condiciones, sino disfrutan del acceso al bienestar, a veces nutricional, a veces de cuidados, a veces de estímulo, que se transforman en, después, niños que tienen malos rendimientos educativos y tampoco tienen hogares que los contengan y los ayuden, porque los logros educativos de sus padres son bajos, y eso también está estudiado, que truncan pronto su educación, ingresan temprano al mercado de trabajo, tienen hijos en forma temprana y en hogares pobres, ¿verdad? Juan Pablo, lo seguimos, como tú decías, porque esto no se agota, ni mucho menos acá, y además porque, claro, quedan latentes un montón de cosas, ¿no? Como esa frase tan manida de acá no trabaja el que no quiere. Sí, y especialmente en este desarrollo de esta idea del círculo intergeneracional de reproducción de la pobreza, aparecen un montón de hipótesis de políticas públicas que abordaremos en la próxima columna, que tiene que ver, bueno, en qué partes de todo esto puede intervenir la política pública para romper el círculo, ¿verdad? Hay algunas ideas, primera infancia, hay otras ideas ausentes, adolescencia, pero bueno, es un tema que da para bastante más, así que nos veremos en 15 días y seguimos con algunas hipótesis de solución. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Igualmente. Info 24, la actualidad que nos mueve.